Muy buenos días, tardes o noches, mi querida audiencia. Aquí el detective Tom Marlowe al habla. Ustedes lo pidieron, ustedes lo querían y ustedes lo lograron. Hemos llegado a la meta de 100 me gustas en el video anterior. Así que, como lo prometido es deuda, aquí está la parte 3 de esta miniserie. La verdad es que la recepción ha sido increíble. Por eso, muchísimas gracias. Me han sorprendido. Ahora, volviendo al tema, he visto que muchos me han pedido que hable de un género en específico, los RPG, así que les propongo lo siguiente. Si quieren que haga una parte especial dedicada exclusivamente a los RPGs, volveremos a poner una meta. Esta vez, otra vez la meta será de 100 me gustas. Y si, además de esa parte especial, quieren una parte 4 de esta sección, entonces apuntaremos a los 130 me gustas. ¿Podrán lograrlo? Vamos a verlo. Sería espectacular que consiguieran ambas metas. Bien, pero antes de comenzar, les quiero recordar algo. Que en esta serie siempre analizamos cada idea desde la perspectiva de un producto mínimo viable, para mantener los pies sobre la tierra y no perdernos. Todo lo vemos con la perspectiva de si es posible o realizable para un desarrollador indie. Los niveles de dificultad seguirán siendo los mismos. Muy fácil, fácil, intermedio, difícil y piénsatelo 2 veces antes de intentarlo. Ahora sí, sin más preámbulos ni anuncios, comencemos. Aunque voy a profundizar en los RPG si se llega a la meta, hoy veremos un subgénero muy particular salido de estos, los Soul-likes. Estos juegos de acción y horror se caracterizan por su alta dificultad, combates exigentes, mundos interconectados llenos de secretos y una narrativa ambiental que te obliga a prestar atención. Suelen ambientarse en mundos oscuros, aunque hay propuestas con otras estéticas. De hecho, tengo un video en el canal donde hablo sobre tipo de narrativa en videojuegos, incluyendo la narrativa ambiental, por si quieren echarle un ojo y profundizar más en este tema. El origen del subgénero se atribuye principalmente al estudio From Software y a Hidetaka Miyazaki, gracias a la saga Dark Souls. Aunque juegos anteriores como Demon's Souls ya sentaban las bases del estilo, con el tiempo títulos como Bloodborne, Sekiro y Elden Ring terminaron de consolidar el ADN de este tipo de juegos. Aunque a simple vista los Souls-like se asocian principalmente con los juegos de rol de acción. Con el tiempo han formado una identidad propia. Sus mecánicas distintivas como la dificultad elevada, el sistema de muerte y aprendizaje, los puntos de guardado limitados como las famosas hogueras y la forma de contar la historia a través del entorno, objetos y descripciones han influido incluso en géneros ajenos desde los Metroidvania hasta los shooters en tercera persona. Ahora bien, ¿son rentables? Les voy a ser completamente honesto. No son rentables. Para un estudio indie hacer un juego de este subgénero no conviene, incluso si hablamos del producto mínimo viable. Según el gráfico que estuvimos analizando, los Souls-like tienen una mediana menor de los $10.000. Y si estás en un estudio indie, sabrás que $10.000 no alcanzan para cubrir ni el desarrollo básico, sobre todo en un género que exige tanto. Pero además hay otro factor, la audiencia. Los fans de los Souls-like son apasionados, sí, pero también muy exigentes. Comparan todo con Dark Souls, así que si tu juego indie no alcanza ese nivel, lo que es comprensible, lo más probable es que sea ignorado, o peor aún, tachado como un clon sin alma. Además, este género no es como que tenga pocos juegos precisamente. Solo en 2023 se lanzaron 263 juegos, en 2024 esta cifra subió a 374 y de lo que va del 2025 ya llevamos más de 135 títulos lanzados. O sea, además de todo, la competencia es brutal. Sinceramente este punto me sorprendió, ya que pensaba que eran más rentables. Pero bueno, no puedo ir contra las cifras. Como sea, ahora vamos con la pregunta final. ¿Qué tan difícil es hacer un Souls-like? Bueno, si estuvieron atentos, ya medio les spoileé la respuesta. Hacer un Souls-like es muy, pero muy difícil. No es un género pensado para desarrolladores indie, que recién están comenzando. De hecho, ni siquiera para muchos que ya tienen experiencia en el medio, porque requiere un diseño extremadamente complejo.
requiere dominar y aplicar conceptos como la línea de flow. Ese equilibrio entre desafío y frustración, mantener ese equilibrio no es fácil, pero no es todo, también tienes que preocuparte de hacer combates precisos, IA sólida, progresión y balance de estadísticas y todo un apartado artístico lleno de detalles el cual es carísimo. Así que el veredicto es claro, piénsalo 2 veces antes de intentarlo. Si eres un estudio indie, hay géneros mucho más accesibles y más baratos y con mejor retorno de inversión. Ahora pasemos al siguiente género que veremos en este video, los juegos de pelea. El género de juegos de peleas se centra en enfrentamientos entre personajes controlados por jugadores o por la CPU, normalmente en duelos 1 contra 1, aunque también existen modalidades con equipos o batallas múltiples. El objetivo principal es reducir la barra de vida del oponente a 0, mediante ataques cuerpo a cuerpo, armas o habilidades especiales a distancia. Este tipo de juegos suelen incluir una variedad de mecánicas como bloqueos, agarres, contraataques y combos. Tradicionalmente los juegos de lucha se desarrollan en escenarios 2D, donde los personajes se mueven por un plano horizontal y pueden saltar para esquivar o atacar desde el aire. Ejemplos clásicos de este estilo son Street Fighter o Mortal Kombat. Sin embargo, algunos títulos incluyen un movimiento limitado en 3D, como Tekken o Soul Calibur. También existen los llamados juegos de lucha en arena 3D, como Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, donde los combates ocurren en espacios tridimensionalmente amplios. Entonces, ¿qué tan bien venden? Hacer un juego de pelea indie convencional en Steam sí puede ser viable, siempre y cuando tenga algo especial. Puede ser un estilo artístico muy llamativo, una mecánica que nadie haya usado e incluso una buena estrategia de marketing. Aunque sea simple y creativa, el punto es diferenciarse. Eso sí, hay que tener los pies en la tierra. La mayoría de los juegos de pelea indie generan ingresos modestos, salvo unas pocas excepciones que lograron destacar como Rivals of Aether o Skullgirls. Lo normal es vender unos pocos miles de copias. ¿Y qué tan difícil es hacer un juego de peleas? Si tengo que ser honesto, no es nada sencillo, y se los digo por experiencia propia. En la universidad hice un beat'em up, un tipo de juego que en teoría tiene mecánicas más simples que un juego de peleas tradicional, y aún así el resultado no fue tan bueno como esperaba, porque aunque desde fuera puede parecer fácil, pero cuando estás desarrollando, te das cuenta que hay muchísimas cosas que revisar. Ejemplo, el sistema de colisiones y física tiene que sentirse bien. Y no hablo solo de que funcione, sino que tenga un buen feedback, que se sienta el impacto de los golpes. Y eso para alguien que recién está comenzando puede ser una pesadilla. Además, estos juegos requieren estar balanceados, los personajes deben ser diferentes, pero ninguno debe sentirse injusto y encima de eso tienen que estar bien animados y no con una o dos animaciones básicas. Hablamos de caminar, correr, saltar, bloquear, atacar, recibir daño, etc. Y eso aplica tanto si el juego es en 2D como en 3D. Nada de eso es fácil ni rápido de hacer. Aún así, no es el género más difícil de todos. Personalmente creo que es más accesible que otros, pero sigue siendo un reto pesado. Pero hay otro factor clave que muchos desarrolladores indies subestiman: el online. En los juegos de peleas modernos, el online es prácticamente una necesidad y no solo hay que implementarlo, hay que planificarlo, diseñarlo e integrarlo correctamente desde el principio, porque si lanzas un juego de pelea sin online, la mayoría de jugadores simplemente no lo van a comprar. Y si tiene online pero nadie está jugándolo, lo más probable es que empiecen a llegar reseñas negativas diciendo servidores vacíos, no hay con quién jugar o el emparejamiento no funciona. Y créame, mantener servidores no es nada fácil ni barato, es una de las partes más duras para un indie sin experiencia o sin financiamiento sólido. Así que mi veredicto es claro, difícil pero no imposible. Si tienes un equipo con algo de experiencia, o una idea interesante, una visión clara y sobre todo algo de financiamiento, entonces sí, se puede hacer. Pero no es un género particularmente amigable para empezar desde cero. Y ahora sí, para cerrar este video llegamos al último género del que vamos a hablar hoy, el género de simulación. Son videojuegos que imitan situaciones reales para que el jugador experimente algo que en la vida real podría ser costoso, difícil o incluso peligroso. No es obligatorio que simulen algo serio, pero ese suele ser su enfoque. Ejemplos hay muchos, como pilotear un avión, manejar un camión de carga, dirigir una granja, construir una ciudad o vivir la rutina diaria de otra persona. Todo eso se puede recrear en un
entorno virtual que intenta ser lo más realista posible. Y no se trata tan solo de que estos juegos tienen que tener buenos gráficos para parecer lo más realistas posibles. De hecho, eso incluso puede ser no necesario, ya que los simuladores buscan replicar sensaciones como la velocidad, las físicas, el entorno, la gestión del tiempo y el dinero, e incluso muchos tienen fines educativos, permitiendo aprender sin riesgo. De hecho, sus orígenes están en el ámbito profesional. En los años 60 se usaba para entrenar pilotos y hoy siguen siendo herramientas clave en muchas industrias. Con el tiempo, los simuladores también se popularizaron como entretenimiento. Su bajo costo frente a la formación real los hizo accesibles y hoy encontramos desde experiencias bastante realistas como Microsoft Flight Simulator hasta propuestas más relajadas y creativas como The Sims o Farming Simulator. Así, el género ofrece algo para cada tipo de jugador. ¿Qué tan rentable puede ser el género de simulación para un indie? Aunque se suele decir que el mercado de simuladores está saturado, la realidad es que este tipo de género puede ser uno de los más rentables para desarrolladores independientes, siempre y cuando se consideren factores clave como el marketing. ¿Qué dicen las cifras? Alrededor del 9% de los juegos indie supera los $200.000 en ingresos y solo el 1% llega a más de 7 millones. Esto indica que si bien existe un mercado, la mayoría de los proyectos no recuperan su inversión. Aún así, hay casos destacados que han roto la tendencia. Tenemos ejemplos como Euro Truck Simulator 2 de 2012 por SCC Software, desarrollado por un estudio indie checo. Vendió más de 13 millones de copias en 10 años y más de 80 millones de DLCs. Generó decenas de millones de dólares gracias a su calidad, desarrollo constante y su fuerte marketing. How Flipper del 2018, desarrollado por Empyrean, aunque también estuvieron involucrados Frozen District y Playway, simulador de renovación de casas, que sigue siendo el título más exitoso de su empresa. Solo en los 9 primeros meses de 2024 generó más de 12,9 millones. Contraband Police del 2024, simulador de aduanas que vendió más de 1 millón de copias en PC. Entonces, ¿vale la pena apostar por este género para un indie? Sí, hay potencial de generar grandes ingresos, pero los casos de éxito obviamente son la excepción. Para un estudio con recursos limitados, el riesgo es alto. Un simulador puede ser rentable si tiene buena calidad, apunta a un nicho muy específico y cuenta con una estrategia de marketing efectiva. En resumen, la simulación es uno de los géneros indie con mejor potencial de ingresos, pero requiere destacar dentro del segmento más competitivo y reducido del mercado para ser verdaderamente rentable. Pero pasando a la pregunta final de este video, ¿qué tan difícil es desarrollar un videojuego de simulación? Depende mucho. El género de simulación es tan amplio que es difícil definir un mínimo viable en plataformas como Steam. Hubo un auge de simuladores de todo tipo, desde carreras, granjas, vuelos o ciudades, hasta propuestas absurdas como ser una planta, una cabra o un pedazo de pan. Muchos de estos últimos usaban la etiqueta de simulador más como excusa para hacer algo gracioso o viral que para recrear una experiencia de simulación real. Pero si el objetivo es simular algo serio como pilotear un avión o manejar maquinaria pesada, la dificultad se dispara. Requiere físicas realistas, interfaces precisas, sonido inmersivo, atención al detalle y mucho trabajo técnico. Por eso los simuladores realistas suelen tener presupuestos grandes y equipos especializados, incluso con asesoría de expertos del mundo real. Aún así, no todo tiene que ser hiperrealista. Simulaciones más sencillas como gestionar una cafetería o un supermercado pueden ser completas sin caer en lo ridículo ni requerir grandes recursos. Estas ideas son alcanzables para equipos pequeños o desarrolladores independientes. Entonces, ¿cuál sería el veredicto? Desde intermedio, si tu concepto es manejable, hasta un claro, piénsalo 2 veces antes de intentarlo. Si es que tu caso es intentar recrear la realidad a precisión. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video no olviden dejar su like para ver si logramos la nueva meta y así traerles la parte especial sobre RPGs y quién sabe, si llegamos a la segunda meta tal vez tengamos una hipotética parte 4. Recuerden seguirme en mis redes sociales y echarle un vistazo a los otros videos del canal. Yo soy el detective Tom Marlowe y nos vemos en la próxima. Adiós chicos y chicas, bye bye.